Así pasamos directamente a hablar con Norberto. Muy buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento nos estará escuchando la gente, Norberto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues antes de seguir, pues yo quería saber que le dijeras tú a la audiencia quién es Norberto, una pequeña bio y antecedentes como maestro de educación física. Bueno, yo soy maestro de educación primaria y educación física en Málaga. Trabajo para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la verdad que bueno, que soy otro más en este mundillo, otro de los seguidores de tu blog y encantado de estar aquí contigo hoy. O igualmente a mí detenerte, porque realmente sé que eres doctor por la Universidad de Málaga. Y fruto de esa tesis doctoral nace el baloncodo. Y realmente cuando he estado ojeando el baloncodo me ha parecido un deporte alternativo más que interesante y justamente por eso te estoy también muy agradecido de que estés aquí para compartir con todos nosotros y este tipo de deporte, ¿no? Y que nos expliques brevemente un poco con todos sus matices en qué consiste. Así que la primera pregunta es esa, ¿no? ¿En qué consiste el baloncodo? Bueno, pues el baloncodo es un deporte que, como bien dice, nace fruto de mi tesis doctoral que se presentó en noviembre del pasado año, de 2015, llamada Análisis Pedagógico de la Vuelta a la Calma en las clases de educación física. Y un poco fruto de esa tesis doctoral, concretamente durante un día en el que estábamos recogiendo información de nuestra muestra, haciendo una actividad de vuelta a la calma, pues de forma casi fortuita, que luego si queréis os explicaré, pues se fue dando de forma espontánea este deporte, un deporte colectivo, mixto, cultural, porque tiene mucho que ver con la cultura andaluza y también tiene un gran aporte de tipo inclusivo y sobre todo educativo, ¿no? Está muy pensado para el entorno escolar. Cuando, cuando vi el baloncodo, lo primero que me llamó la atención es ese balón tan grande que se utiliza y que inmediatamente me recordó al kimball, al deporte del kimball. Bueno, se juega en un terreno de juego, y como decía, la pelota es grande, cuatro componentes por equipo, tres son los que sujetan la pelota para que un cuarto la golpee. En fin, que veía que había ciertos elementos que concordaban con este deporte. ¿Te lo ha comentado alguien en alguna ocasión? Sí, de hecho, muchas personas al principio, cuando presentamos este proyecto y se ponían en contacto con nosotros, pues nos preguntaban un poco que, hombre, esto es una modificación del Kimball y demás. Y bueno, conforme fuimos publicando poco a poco también las reglas, fuimos especificando cada uno de los movimientos y demás, pues estas personas o la mayoría de las personas que nos fueron contactando se fueron dando cuenta, pues eso, ¿no? De que verdaderamente el único parecido real que tenía era el hecho de jugar con una pelota grande. En la colocación de la pelota en cada saque, aunque los tres otros compañeros que sujetan la pelota a la cuarta persona que va a lanzar lo hacen, pues, digamos, colocándola y demás, el objetivo real es descolocar la pelota, porque al final este deporte lo que pretende es trabajar ese razonamiento lógico-matemático, porque verdaderamente al descolocar la pelota hace que se desplace hacia uno u otro lado. Entonces estás haciendo que el equipo contrario se distraiga más, que no sepa exactamente hacia dónde va la pelota. Y por otro lado, pues tiene un elevado componente también de tipo comunicativo. Necesitan estar en permanente comunicación para que los compañeros y las compañeras pues sepan trazar esa estrategia. Entonces, pues sí, intentamos un poco explicar siempre bueno, que aunque a priori o de un primer vistazo puede ser parecido al Kimball en ese sentido, verdaderamente tanto la forma de juego como el estilo de juego se identifica más con otros deportes. Principalmente nosotros consideramos que el mayor parecido es con el tenis, ¿no? Porque es un deporte de cancha dividida en el que tú estás repartiendo constantemente ese juego. Es una especie de tenis parado, mezclado también con esas posiciones del voleibol en la que en el voleibol está el colocador, aquí tenemos el descolocador. Entonces, es una mezcla de varias disciplinas deportivas intentando pues, nutrirse de esas habilidades tan buenas y tan provechosas en ese sentido, a las que hemos querido sacarle, pues como decimos, el mayor provecho posible, valga la redundancia. Y todo enfocado, evidentemente, al ámbito en el que se ha creado y ha sido desarrollado, que es el ámbito educativo, ¿no? Y bueno, nos has explicado ya algunos de esos elementos que hacen
único al baloncodo y que efectivamente cuando realmente ves de forma más detenidamente el baloncodo y el kickball te das cuenta que no tienen nada que ver, que el baloncodo es un deporte que tiene una identidad propia, está muy enfocado al ámbito educativo y, y bueno, y de hecho, como tú bien has dicho, nace en tus propias clases mientras hacía una vuelta a la calma, ¿no? ¿Cómo fue exactamente? Pues bueno, mientras, como digo, estábamos recogiendo información para esta tesis doctoral, estábamos realizando una actividad concretamente en la que los niños y las niñas tenían que pasarse una pelota de estas que se utilizan para fitness, para pilates, una gym ball, y al ir pasándose esa pelota en la que hacían una circunducción, ¿no? Estábamos también practicando pues, la rotación de las diferentes articulaciones, estábamos practicando hasta qué disposición podían estirarse los diferentes músculos. Uno de estos niños, pues bueno, como niños que son, lanza la pelota hacia mí. Nosotros, cuando digo nosotros y nosotras, los profesionales del mundo de la educación física y del deporte en general, pues pasamos muchísimas horas de pie en los campos y en las canchas deportivas. Y muchas veces cuando estamos tanto tiempo de pie, pues adquirimos esta posición típica de brazo en jarra. Simplemente yo estaba en esa posición en medio de la cancha y esta pelota se dirigía hacia mí. Yo respondí sin sacar la mano, en este caso, de los bolsillos a la altura de la cintura, y en ese momento, al responder con ese golpeo de codo, la pelota pues alcanzó cierta distancia. Entonces los niños se sorprendieron y me dijeron, profe, pareces el cenachero. Entonces, un poco la idea nace de ahí. El cenachero es una figura, para quien no lo sepa, muy conocida aquí en Málaga. Representa al antiguo pescador que iba por las calles pregonando pues sus capturas, su pescado, con unos cenachos que son una especie de cestos grandes de esparto en donde se cargaba ese pescado y se colocaba a la altura de los codos. Se colocaba a la altura de los codos porque como pasaban tantas horas paseando por las calles, lo que hacían era equilibrar esa postura para la espalda, para hacerse menos daño y para que sufrieran menos mientras caminaban. Entonces, a partir de esa idea, pues se nos encendió, nunca mejor dicho, la bombilla y pensamos, oye, ¿por qué no vamos a sacarle partido a este gesto y por qué no vamos a ir desarrollando algo que pueda surgir, que pueda ser provechoso? De hecho, en el momento en el que ellos y ellas me vieron hacer el golpeo, pues se pusieron a imitarme y lo que hacían, pues como decía antes, pues hacer una especie de partido de tenis, pero con el codo, ¿no? Entonces, ese intercambio de pelota, en este caso en una cancha de baloncesto, pues porque en nuestra situación disponíamos de una cancha de baloncesto y en general también pensamos que podía ser provechoso utilizar estas medidas para el contexto educativo, pues porque es lo más típico, lo más común en los diferentes colegios, sobre todo en Andalucía, ¿verdad? Pues bueno, pues así fuimos dándole forma y hasta el día de hoy ellos han sido los que han ido ideando cada uno de los elementos del juego y las denominaciones que, bueno, que son también muy particulares, como sabréis. Muy bien. Pues ya has adelantado un poco todo el aspecto cultural que tiene detrás este deporte y cómo nace, que también es un aspecto que veremos más adelante y que es muy, muy, muy interesante. No es solo un deporte como cualquier otro, sino que nace con una cultura, con una intención cultural de resaltar ciertos aspectos culturales que veremos más adelante. Pero ahora, antes de seguir ya de forma tan general con el balón codo, vamos a ir centrándonos en su reglamento para que la gente que nos esté escuchando pues se pueda hacer una idea más clara de este deporte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos equipos lo juegan? Bueno, un partido de baloncodo lo juegan dos equipos, formado cada uno de esos equipos por 4 personas, siendo 2 chicos y 2 chicas en cada Son equipo. equipos mixtos y bueno, ¿y por qué 4 por equipo? Pues bueno, la idea de hacer 4 por equipo, por un lado, creíamos y considerábamos que a tenor de las medidas de la cancha de baloncesto, que como decimos son las que utilizamos para este deporte, también nos resultaba llamativo, pues bueno, dar o homenajear de otra forma diferente también a Andalucía. El número total de jugadores que juegan un partido de baloncodo son 8 personas en homenaje a estas 8 provincias de Andalucía. También el hecho de que sean 4 y no 5 personas, por ejemplo, como en baloncesto o como otros deportes, los que tienen más componentes, esa generación de espacios también permite que el juego sea mucho más dinámico
y que verdaderamente sea entretenido y lúdico para ellos. ¿Y cuánto tiempo tiene de duración un partido de baloncodo? Aunque bueno, todos sabemos que evidentemente a nivel educativo, pues las reglas, los tiempos y los espacios, pues se pueden modificar, pero ¿cuánto es el tiempo que tenéis establecido como duración de un encuentro? Un partido de baloncodo dura 24 minutos, siendo 2 tiempos de 12 minutos cada uno. Entre esos 2 tiempos hay un tiempo de descanso a su vez de 10 minutos y esos 24 minutos son en relación también a los 12 minutos de cada tiempo. Esos 12 minutos, pues bueno, es otro pequeño guiño a nuestra cultura, como decimos, y en este caso a la Constitución de 1812 que se denominaba la PEPA y que fue, pues, en este caso la primera que se constituyó, nunca mejor dicho, en Andalucía, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos, y cuando digo ellos y ellas me refiero al alumnado en general que participó en este proyecto, pues fueron los que quisieron ir dándole esa identidad e ir haciéndolo a su gusto, ir viendo reflejado una forma diferente de hablar de lo suyo a través, en este caso, de una actividad deportiva. Muy bien, qué bien. Y hemos hablado antes del kickball, del baloncodo, y en el kickball hay un campo, es decir, hay un solo campo, el campo compartido, pero ¿cuántos campos hay en baloncodo? Sí, pues en esta cancha de baloncesto nosotros nos vamos a ceñir por la línea divisoria que hay en el centro del campo. Es decir, cada equipo se va a encontrar en su lado del campo sin tener la posibilidad, es decir, existe la prohibición de no poder sobrepasar la línea divisoria del campo. Concretamente, cada equipo, en el momento en el que un equipo saca, que lo va a hacer desde el borde del círculo central de esta cancha de baloncesto, el contrario va a tener que permanecer siempre dentro del área de lo que en baloncesto se denomina triple y que nosotros en baloncodo le llamaremos también biznaga, ¿no? Pues por otro guiño también directo a nuestra cultura. En el momento en el que este equipo sacador realiza el saque, ese mismo equipo tiene que volver lo antes posible a su área de la biznaga, mientras que por el contrario, su rival sí que podrá salir del área de la biznaga a recoger la pelota allá donde caiga por última vez antes de hacerlo por tercera vez. Es decir, cada punto que se consigue en baloncodo se realiza de la siguiente forma. La pelota tiene que botar por tercera vez en la zona del campo del equipo contrario, de botar por tercera vez en un campo propio, de botar por tercera vez fuera o directamente de echar la pelota fuera antes de que dé ni siquiera 1 o 2 botes. Eso significará punto para el equipo contrario, es decir, sur, porque así es como también nosotros denominamos y llamamos a cada uno de los puntos. Entonces, conseguimos un dinamismo bastante elevado en el que conseguimos también que a su vez cada equipo en el momento que saca tiene que estar en constante movimiento, tiene que volver a su área. Entonces, siempre hay como un hacia adelante, hacia detrás que hace y que permite que los jugadores y las jugadoras estén siempre en movimiento. Muy bien, pues como bien acaba de comentar, es un campo de cancha dividida, pero a diferencia de otro deporte de cancha dividida, como puede ser el voleibol, el tenis o el pádel, que los separa una red, aquí en baloncodo no existe una separación de red, sino que simplemente la propia línea que en este caso utilizáis del campo de baloncesto la que divide un campo y otro, lo cual a nivel educativo todavía lo hace más accesible, lo hace que esté organizado ya, que no haga falta poner red, que no haga falta prácticamente nada más disponer del material, en este caso una pelota y poco más. Y hablando de pelota, ¿nos puedes decir qué tipo de pelota, que ya hemos dicho varias veces que es grande y demás, puede, y si es fácilmente accesible o asequible en algún lugar? Sí, mira, como os decía antes, cuando nosotros empezamos a desarrollar este deporte, utilizábamos una pelota, pues como os digo, bastante grande, ¿no? Era una pelota de las que se utiliza habitualmente en pilates y que tenía en este caso 75 centímetros. Como os digo, nosotros fuimos haciendo diferentes pruebas y desarrollamos, de hecho, un estudio paralelo a esta tesis doctoral con la intención de seguir mejorando, pues, el reglamento, la reglamentación de este deporte. Nos dimos cuenta que una pelota de 75 centímetros tenía un peso demasiado elevado para un golpeo, en este caso, de codo, porque al final tú estás dándole con el codo, pero realmente el movimiento lo estás haciendo con la cadera, ¿no? Lo estás haciendo con
con músculos que son mucho más limitados en movimiento. En este caso nos decidimos y nos decantamos finalmente por utilizar una pelota de 55 centímetros de diámetro. Tiene las mismas características que estas pelotas de pilates, pero son algo más pequeñas. Ese término medio permite que, además de que la pelota pueda salir desplazada a mayor distancia, pues que también sea accesible a personas de todas las edades. Niños y niñas más pequeños pueden practicarlo, así como personas mayores. Estas pelotas, nosotros, pues bueno, hemos, como digo, hemos ido haciendo diferentes pruebas a lo largo del tiempo y hemos contado y tenido la suerte de que una empresa de Zaragoza llamada LK Sport, que seguro que muchos y muchas personas que siguen tú lo sabrán, que es una de las marcas más conocidas a nivel de material de educación física en España, pues nos ha apoyado muchísimo, ha confiado en nuestro proyecto y actualmente es el único fabricante de la pelota oficial de baloncodo. Esa pelota oficial la pueden encontrar en su página web, que es lksport.com. Y la verdad que sí que la diferencia se nota, porque ellos se han también esforzado en hacer un grosor un poquito más ancho de lo normal con respecto a otras pelotas de pilates. Es muy importante también que el bote sea lento, que la pelota no esté hinchada, muy importante también al 100%, sino que esté aproximadamente al 95%, con intención de que, como decimos, ese bote en retroceso contribuya a que las personas que lo están practicando puedan alcanzar el esférico y de esta forma pues tenga un seguimiento el juego, que no sea un deporte en el que hay que estar parando la jugada constantemente. Al revés, lo que nosotros pretendemos es que las personas que lo practiquen estén contentas y estén sobre todo en movimiento. Muy bien. Es decir, que también cualquier persona, en el caso de no disponer de la pelota oficial, podría utilizar una pelota de pilates, incluso ya para que si escuchan esto y quieren llevar a cabo el baloncodo, pues pueden probar y si más adelante pues hay presupuesto para comprar la pelota, que no, desconozco el precio, pero bueno, si tienen presupuesto, pues que puedan hacerse con una de ellas. Y entonces, Norberto, ¿cuál es el objetivo último del juego? ¿Cuál es ese objetivo final? Porque, por ejemplo, en baloncesto es meter una canasta para conseguir puntos. En fútbol es meter un gol en la portería. En voleibol es que el balón toque el campo del equipo contrario, el suelo del campo del equipo contrario. ¿Cuál es ese objetivo que hay que conseguir en baloncodo? El objetivo final de baloncodo es anotar más sur que el equipo contrario. Nosotros llamamos sur a cada uno de los puntos, pues por el mismo motivo, ¿no? Por intentar darle la mayor identidad posible a este deporte, y un sur se consigue de la siguiente forma: haciendo que la pelota bote por tercera vez en campo del equipo contrario. Una de las mayores dudas que las personas que se han dirigido a nosotros pues siempre nos han manifestado es si la pelota puede empezar botando en campo propio. Sí, la pelota puede empezar botando en campo propio. Lo importante y el objetivo último, como digo, es que la pelota, este tercer bote, lo dé en el campo del equipo contrario. ¿Por qué un tercer bote y por qué no un primer bote? Estamos recordando que nuestra disciplina se orienta mucho a la inclusión. Queremos que todas las personas puedan practicarlo. Y el tercer bote es el bote que te permite, o que en general permite a las personas, llegar en la mayoría de los casos a las pelotas. Es decir, el objetivo del deporte, además de divertirse y de ganar y perder, pues bueno, la competición siempre está ahí y por eso es un deporte, pero también lo que queremos es que las personas puedan sentirse bien practicándolo. Esa autoestima de esa persona o ese niño o esa niña que tiene unas habilidades diferentes a otros, pues pueda sentirse igual de bien que el que es más rápido, que el que es más fuerte, que el que, no sé, que el que está más acostumbrado a hacer otros deportes. Entonces, el hecho de conseguir este tercer bote también provoca que tengas que trazar muy bien esa estrategia, tengas que razonar muy bien hacia dónde lanzar la pelota y, ojo, que es lo más importante de este deporte, cómo descolocar la pelota, porque realmente los que tienen la función vital no es el lanzador o la lanzadora en cada saque, sino los descolocadores y las descolocadoras. ¿Por qué? Porque en el momento del saque, esos descolocadores y esas descolocadoras que van a estar de espaldas, de hecho, incluso del equipo rival, el equipo rival no sabe hacia dónde va a ir la pelota, porque son ellos los que se van a encargar de, con sus extremidades, bien poniendo los puños, bien poniendo el antebrazo. Hay jugadas incluso en las que se pone la espalda o la cabeza para que la pelota coja un efecto en retroceso. Conseguimos distraer, como decimos, o
vamos a decir entre comillas, engañar al equipo rival para que la pelota pueda alterar tanto su dirección como incluso su sentido. Entonces, el objetivo principal, además de conseguir más sur que el equipo contrario, pues bueno, es trazar una estrategia, una hoja de ruta con tu equipo, comunicarte mientras lo estás consiguiendo y sobre todo divertirte. Para divertirte, pues bueno, si un equipo, por ejemplo, está jugando un partido de fútbol contra otro y le están metiendo 7 goles, pues evidentemente ese equipo seguramente se estará divirtiendo mientras juega, pero no va a tener la misma confianza o no va a tener la misma motivación que si es un deporte en el que las reglas están tan ajustadas y está todo tan igualado a conciencia de partida que te permite tener posibilidades en todo momento de ganar o perder un partido en este Volvemos caso. a ver que todo está muy enfocado a ese ámbito educativo y de inclusión que ya has comentado en varias ocasiones, ¿no? A mí me gustaría destacar algunas de las reglas que creo que hacen al balón Codó un deporte muy, muy dinámico y apetecible para llevarlo a cabo con los chicos, ¿no? Destacaría tres. La primera es que cada toque de balón debe de participar todo el equipo sí o sí. Es decir, en fútbol, como has comentado antes, pues un niño puede coger el balón y de la defensa a la portería del equipo contrario meter gol. Pero aquí no, aquí cada vez que se golpea debe de participar todo el equipo, ¿no? Pero ese toque es un toque común, es decir, a la misma vez, al mismo tiempo, simultáneo, o, o no. Porque en Kimball, por ejemplo, el toque es simultáneo. Cuando un equipo saca, lo que te dice el reglamento es que todas las personas del equipo tienen que tocar la pelota en el momento del saque. Hay muchas personas también que nos han preguntado, pues que bueno, que precisamente con respecto al Kimball nos hablaban del famoso trípode, ¿no? De que esas personas tenían que sujetar sí o sí la pelota. Innecesariamente de que las tres personas tengan que sujetar la pelota, como decimos, lo que explicita el reglamento es que tienen que tocarlo todos y todas en el momento del saque. Normalmente, lo más, digamos, provechoso para, nunca mejor dicho, trazar esta estrategia que insistimos, es que una persona pueda coger la pelota mientras que las otras dos personas se encarguen de colocar diferentes segmentos corporales con la intención de que la pelota, al realizar el saque, el sacador o la sacadora, rebote en esos segmentos corporales y la dirección y el sentido, como decíamos antes también, se altere. Entonces estamos consiguiendo que la pelota se descoloque. Es uno de los aspectos que siempre intentamos destacar, porque precisamente no existe ninguna disciplina deportiva en la que tú descoloques el esférico. Existe un deporte de hielo que además en los últimos años se ha hecho muy conocido, como es el curling, y el curling, por ejemplo, lo que busca es que mientras tú lanzas, en este caso, un disco, una placa de piedra sobre el hielo, pues con otras dos personas se encargan de frotar más o menos con una escoba el hielo para que la pelota coja más o menos velocidad, para que el hielo, pues bueno, cambie un poco la elevación por un lado o por otro para que vaya hacia la derecha, hacia la izquierda. Pues en un símil, con este deporte de hielo, en el que también nosotros nos inspiramos, conseguimos que ese esférico vaya para una dirección para otra, tenga un efecto u otro, tenga una fuerza u otra. Oye, porque a lo mejor en una jugada me interesa que la pelota vaya flojita y sea una dejada. Y en la siguiente jugada les sorprenda porque crean que va a ir floja la pelota mientras que la pelota les va a pillar a contrapié. Entonces, un poco el sentido que le queremos dar, que se aproveche esa estrategia, esa comunicación, con la intención de también aprender a hacerlo en equipo, que sea un deporte absolutamente colectivo y que, como bien decía antes, nadie tenga más protagonismo que nadie. Una forma de también de ese descolocador, de añadirle un componente cognitivo a esta práctica que va más allá de la simple habilidad física, sino requiere habilidad y también, como bien dices, comunicación y también ese descolocador, ese aspecto cognitivo que lleva implícito ese descolocador, que hace que también sea muy más que interesante a nivel educativo, ¿no? Decía que la primera era esa, la primera regla que destacaría, ¿no? Que todos tienen que tocar el balón, que nadie queda excluido en cada uno de los toques. Y la segunda es que cada vez que se produce un saque, todo el equipo debe correr rápidamente a su área. En este caso le llama biznaga, que ya he buscado por ahí, que es un ramillete de jazmines en forma de bola que se vende en Málaga, ¿no?
Y bueno, esto me lleva a mí a mi niñez, porque Exacto. en el jardín de mi casa tenía un jazmín y todas las noches de verano mi abuela y mi abuelo pues iban a coger jazmines para ponerlos en la mesita de noche para ahuyentar a los mosquitos. Era la pastilla de fogo que luego teníamos nosotros. Ellos con esos ramilletes de jazmín eran los que ponían en la mesita para ahuyentar de forma natural a los mosquitos, ¿no? Pero volviendo a lo que comentaba, después del saque, hay que volver rápidamente a la biznaga, al área que está al fondo, es decir, se produzca el saque desde donde se produzca, el golpeo, el lanzamiento. Yo tengo que volver al fondo del campo. Imaginemos que estamos en un área de baloncesto, como antes comentaba, y golpeo y tengo que volver al área, golpeo y tengo que volver al área, y desde el área tengo que intentar salir a recoger el lanzamiento del equipo contrario, lo cual hay siempre, como antes comentabas, un vaivén de desplazamiento que lo hace sumamente interesante y lo hace sumamente activo. Sí, nosotros además siempre nos gusta contar una anécdota que nos pasó hace pocos meses, hace dos meses y medio, en el que estuvimos grabando pues imágenes para desarrollar, como bien sabréis, el reglamento, en el que estamos ahora mismo produciéndolo. Estamos intentando hacerlo lo más concreto posible para que las personas que quieran o que estén interesadas en este nuevo deporte pues puedan acceder a él y aprender a jugar lo más rápidamente posible. Entonces, con estas personas con las que contamos para grabar el vídeo, eran personas adultas. Estamos hablando de personas entre unos 21 años y unos 35 años. Y claro, el escepticismo que muchas veces te genera una cosa cuando la ves a primera vista, pues tú puedes pensar, bueno, esto va a ser fácil porque esto es una pelota grande, aquí somos 4, esto va a dar tiempo a ir y volver. En el momento en el que nosotros empezamos a tomar imágenes, concretamente hicimos un partido de 12 minutos cada tiempo, es decir, que no nos salimos de ninguno de la parte del reglamento oficial. Cuando acabó el partido, me acuerdo perfectamente, además se me quedó grabada la imagen, y estas personas que participaban me vinieron y me dijeron, mira, Norberto, dice, es que estoy reventado, que yo no me imaginaba que esto iba a tener esta exigencia, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, yo os avisaba de que el hecho de ir y volver implica que estés permanentemente haciendo, por un lado, diferentes aceleraciones, estás cambiando constantemente de ritmo, y por otro lado tú es que no tienes un tiempo de descanso, tú tienes que tener todos los sentidos absolutamente activados, como tú bien también comentabas anteriormente, y aparte tienes que hacerlo en movimiento. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque en un principio se ve algo que es muy sencillo, que es fácil, que realmente es accesible, lo es, pero por otro lado tiene ese nivel de exigencia en el que tienes que estar absolutamente concentrado y atento. El baloncodo lo que te exige ante todo es atención. Entonces también para el estímulo cognitivo es muy importante y también es muy provechoso para diferentes disciplinas y sobre todo para diferentes áreas de conocimiento en el ámbito educativo. Estamos consiguiendo también que estas personas estén fomentando o estén potenciando esas habilidades que quizás de otra forma o incluso por medio de otras disciplinas deportivas pues no se potencien tanto, ¿no? Pues por los motivos que sea, porque quizás en otros deportes pues tienes ciertos momentos de relajación, por así decirlo, ¿no? En un campo grande, no sé, de rugby o en un campo grande de fútbol, pues hay jugadas en las que el atacante, a lo mejor, si el equipo está defendiendo, pues no tiene que bajar a defender. Pero aquí todos y todas están permanentemente implicados y sobre todo están permanentemente atentos, no tienen ese momento de relajación. Entonces, el hecho de que sea 2 tiempos de 12 minutos, que aparte de tiempo, que es una cosa también que me gusta decir, a que se juegue en un recreo, ¿no? Los recreos duran 30 minutos y a los niños y a las niñas les gusta que se pueda jugar a su deporte en el recreo. Estamos consiguiendo también, pues eso, ¿no? Que estén absolutamente centrados en el deporte en sí y en el rol del juego. La verdad que sí, y haría caso un poco a esas recomendaciones que hacen a esas recomendaciones que los estudios científicos, en el que se aboga por una actividad física de cierta intensidad, ¿no? Que muchas veces incluso hay por ahí algún libro de que el Ministerio de las Unidades Didácticas activa, ya no basta con unidades didácticas, sino que se reclama esa actividad para realmente favorecer y que se produzca el beneficio corporal,
físico sobre el niño a la hora de realizar la educación física. Vamos a centrarnos ahora un poquito en el tema de la nomenclatura. Yo creo que ha quedado ya un poco bastante claro todo el tema del baloncodo, y si a alguien le queda alguna duda, pues la entrada que acompaña la nota del programa que acompaña a este podcast, o si estás leyendo la entrada, irá acompañada del reglamento para que tranquilamente puedas leerlo, e incluso de algunos vídeos en los que se explica realmente, se explica de forma muy didáctica el baloncodo. Pero nos vamos a centrar en una cosa que a mí también me llamó la atención, que era la tercera cosa que te quería comentar, y era la nomenclatura del juego. Palabras como sur, cenachero, siesta, biznaga, taconeo. Entonces rápidamente me llamó la atención, porque no era el típico punto, no era área, no era típico punto, no era área, una nomenclatura totalmente distinta, y me quedé, por qué no decirlo, un tanto perplejo. Entonces, ¿a qué se debe esta nomenclatura especial? Aunque ya nos has dado alguna idea, ¿a qué se debe realmente? ¿A qué se debe? ¿Y qué objetivo persigue? Es decir, ¿a qué se debe? Pues mira, ¿Y qué objetivo, por otro lado, persigue esta peculiaridad? Esta peculiaridad. Pues mira, como bien dice, bueno, es una nomenclatura que no deja indiferente a nadie. Yo siempre también intento explicarlo de la forma siguiente, ¿no? Imaginaos que niños y niñas son las personas que deciden, pues bueno, estos diferentes nombres. Pues ellos, cuando dicen, por ejemplo, siesta, o cuando dicen taconeo, ellos se parten. Les resulta realmente gracioso. Estamos hablando de que son niños y niñas. Pero es que lo bonito y lo que nosotros estamos ahora mismo saboreando, por decirlo de alguna manera, es que esa curiosidad, o eso, uy, pero bueno, qué nombre más curioso, qué cosa, ¿no? Qué raro, ¿no? Pues ese despertar de la curiosidad también se lo está generando a otras personas, independientemente de que sean niños y niñas, personas adultas en general, e incluso en los últimos meses a las propias instituciones. Entonces, ellos y ellas lo que buscaban era precisamente conseguir también aprovechar que estaban haciendo algo basado en el cenachero, que es algo tan suyo, tan de Málaga, en este caso, tan de Andalucía en general también, que oye, ¿por qué no también seguir dándole sentido a los diferentes elementos del juego con otros elementos, en este caso, de Andalucía? Taconeo, por ejemplo, significa que cuando tienes la pelota y vas a sacar, o la persona que sujeta la pelota empieza a moverse del punto en el que recoge la pelota, que realmente de donde se sigue la jugada es desde el punto en el que se recoge la jugada después de un saque. Entonces se penaliza con un sur para el otro equipo. Tenemos también palabras, como bien habías dicho antes, que te recordaba tu infancia, biznaga, que es un ramillete de jazmines que también vendían los biznagueros por las calles de Málaga. Tenemos las palabras infante, que hace referencia a la pelota, y también en homenaje al padre de la patria andaluza, las infantes. Entonces, estas diferentes nomenclaturas o estas diferentes denominaciones de elementos del juego permiten también que aquella persona que quiera acceder por primera vez a este deporte vaya también familiarizándose con elementos propios de la cultura andaluza. ¿Qué estamos consiguiendo? Estamos utilizando al deporte, y insisto, utilizando al deporte como una potente herramienta también para la expansión cultural. A lo mejor muchas personas que por primera vez vieron el baloncodo y no tenían ni idea de lo que era cenachero, ahora el cenachero les resulta algo de lo más habitual o de lo más conocido para ellos, ¿no? Por el simple hecho de que, oye, en un momento dado les ha llamado la atención el nombre baloncodo, y por otro lado, verdaderamente han visto lo que es ese significado. Entonces, el objetivo es ese, que aparte de ser un deporte totalmente inclusivo, pues oye, ¿por qué no va a expandirse también por otros territorios? Y de esta forma también permite que se conozca la cultura andaluza por allá por donde vaya. Nosotros lo que pretendemos siempre es educar, y en este sentido baloncodo se confiere absolutamente como un deporte educativo. Independientemente de sus elementos del juego, independientemente pues de la forma en la que se plantee, o incluso de las variantes que se le apliquen, nosotros lo que verdaderamente buscamos es que, oye, ¿por qué no vamos a dar a conocer también lo nuestro a través de una herramienta tan bonita como es el deporte en sí? Pues sí, yo fui uno de esos curiosos que picó y tuve que teclear en Google alguna de las palabras para ver qué quería decir eso de cenachero o biznaga, por ejemplo, ¿no? Fueron palabras que rápidamente captaron mi atención y consiguieron ese propósito que acabas de mencionar.
Y bueno, tenemos que el baloncodo engloba deporte, alta intensidad de actividad, engloba geografía a través de esa nomenclatura e incluso el conocimiento de una región por curiosidad se mira. Y evidentemente ese aspecto también cognitivo que has venido resaltando a lo largo de la intervención, con lo cual digamos que bastante completo, sin mencionar la inclusión, la participación, etcétera. Es decir, que yo ya desde aquí animo a todo el mundo, yo personalmente lo he incluido en mi programación este año y voy a afrontarlo sin ninguna duda. Así que os quiero animar también a todos a que le echéis un vistazo y que si os convence, pues lo pongáis en marcha, que seguro que espero yo no arrepentirme por las características que tiene, ya intuyo que va a ser un éxito. Y os animo también a todo el mundo a que lo probéis. Y antes de despedirnos, Norberto, te quería realizar 3 preguntas que quizás no están... Bueno, la primera sí. Te quería, de forma muy breve, porque muy breve, 1 o 2 frases. A ver si eres capaz de decirnos en 1 o 2 frases el valor que encierra el baloncodo, ¿cuál sería? Aunque hemos dicho mucho, la verdad. Pues yo diría que el baloncodo es un deporte para educar en el movimiento, porque al final lo que haces con las personas que lo practican es tener esa sensación de bloque, de tener que hacerlo de forma conjunta, con la ayuda de todos y de todas y con una atención prestada al 100%. Muy bien, una frase estupenda para educar en todos los sentidos, en el movimiento, en el cuerpo, en la cognición, en la inclusión, en la cultura, en todo. Me parece una frase muy acertada. Y ahora un par de preguntas que están un poco quizás alejadas del tema del baloncodo, pero que sí también te pediría brevedad a la hora de contestarla. ¿Qué es para ti la educación física? Pues si antes hablábamos de educar en el movimiento y en los sentidos, yo creo que ahora sería hablar directamente de educar en la vida, porque al final el ser humano lo que hace es moverse y relacionarse con la realidad que en este caso le rodea y en la que se ve inmerso. Muy bien. ¿Y qué lugar ocupa para ti dentro del sistema educativo la educación física? Pues pienso que el protagonismo que debería tener la educación física con respecto a la actual debería ser muchísimo mayor. Tú antes lo habías comentado perfectamente, y es que niños y niñas necesitan moverse, y ese movimiento por supuesto que tiene que ser a diario y no ceñirse a una limitación tan importante como la que nos encontramos actualmente en las horas dedicadas a educación física, por supuesto que sí. Totalmente de acuerdo contigo. Yo a veces me imagino cuando alguien dice, el niño si está quieto es porque está malo. Cuando el niño está sentadito en la casa y dice, el niño está quieto es que está malo. Y digo, claro, y muchas veces me voy al ámbito de la educación y digo, madre mía, los niños se mueven nada más en el recreo y en educación física. El resto, los pobres lo están pasando mal. Pero bueno, es mis paranoias mentales. Los pobres los obligan a estar tan quietos y tan en silencio que a veces resulta un poco antinatura, ¿no? Pero bueno, evidentemente no todo el mundo, no todos hacen lo mismo, siempre. Pero bueno, Norberto, muchísimas gracias por cedernos parte de tu tiempo. Sé que estás muy ocupado y brindarnos así de forma tan altruista este nuevo deporte que sin duda va a dar mucho juego a muchos de nuestros oyentes y también va a ser las delicias de los niños, porque cada vez que se les presenta un deporte a los niños de este calibre, con estas características, realmente a ellos les apasiona, ¿no? No es el típico fútbol, no es el típico baloncesto, no es el típico balonmano, que son deportes que están creados y pensados para mostrar y competir a nivel físico básicamente, aunque evidentemente luego haya táctica, haya todo esto. Pero este tipo de deportes que se crean desde el ámbito educativo realmente tienen ese valor, que cuentan desde un primer momento con las edades, con esos aspectos de inclusión que realmente los hacen muy atractivos. Y repito a todas las personas que nos estén escuchando que lo prueben y ya después pues saquen sus propias conclusiones de si deciden seguir apoyándolo o si no, pero por lo menos que lo prueben. Esa es mi recomendación. Norberto, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast,
por cedernos tu tiempo, como te digo, y mil gracias por crear este deporte, este recurso, al fin y al cabo, que seguro que tan útil nos va a ser a todos. Nada, muchas gracias a ti bueno, en primer lugar por el trabajo que haces, que como ya una vez te dije y siempre te recuerdo, nos inspira a seguir mejorando y a seguir trabajando con el cariño que nos caracteriza por la educación física y el deporte. Y nada, invitaros a todos y a todas a que os paséis por nuestra página web, por www.baloncodo.com. También podéis encontrarnos en Twitter, en @baloncodo, y en Facebook, en www.facebook.es/baloncodo. Cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, también podéis encontrarnos en un correo electrónico, que es baloncodo@gmail.com. Y nada, encantado de que os sirva, que sea un recurso, como bien dice Quisco, y que nada, para cualquier cosa, pues nos vemos por las redes. Muchas gracias, un abrazo. Todos los enlaces que ha mencionado Norberto los dejaré también en las notas del programa, por si a alguien no le ha dado tiempo de anotar, para que estéis tranquilos que todo estará a vuestra disposición para que a golpe de clic lleguéis a cualquiera de esos lugares que ha mencionado. Así que nada, muchas gracias, Norberto, y felicidades por la creación de este deporte, por tu tesis y por tu tiempo y por todo lo que nos has brindado aquí. Hasta luego.